Resulta que, como vos recordarás, y casi alguna vez lo hemos hablado, más del 90% de los pacientes, o sea, dicen que han hecho una consulta y le dicen que ya no tienen un tratamiento para ofrecerles, ¿cierto? Entonces, eso viene de la mano a lo que pensábamos antes, inclusive nosotros los médicos que hacíamos charla y la mayoría de los cardiólogos o infectólogos, donde se planteaba, ¿cierto?, que en realidad en el estadio crónico de esta enfermedad prácticamente no existían parásitos, o sea, en los tejidos, y por ende el tratamiento antiparasitológico quizá no era lo recomendable. Se pensaba que las lesiones eran más de origen inmunológico, vasculares o de alteración del sistema nervioso autónomo. Es decir, lo que se llamaría un viejo paradigma, no se recomendaba el tratamiento antiparasitario. Hoy, en base a nuevas evaluaciones que se han ido haciendo, no se deja de lado lo que es la parte inflamatoria, inmunológica y la parte microvascular, pero sí se tiene en cuenta que todavía sigue estando la persistencia de los parásitos. Entonces, se han encontrado presencia de esos parásitos, hablamos del Trypanosoma cruzi en los tejidos, tanto en la fase aguda como en la parte crónica. Por ende, esa parasitemia persistente hace que sea también un mecanismo de progresión de esta enfermedad, por lo cual hoy quizás se recomienda, sobre todo ya vamos a hablar a quiénes, ¿no es cierto?, debe tratarse con un tratamiento antiparasitario. Así también muchas veces es asociar en estos pacientes crónicos, que una cosa que voy a plantear en un simposio que voy a participar próximamente, es el hacer conjuntamente con el tratamiento del parásito, hacer el tratamiento de las lesiones microvasculares estas que se provoca, hacer un tratamiento con antiinflamatorios para activar sobre la actividad inflamatoria e inmunológica de estos pacientes. Bien. Por lo tanto, hoy decimos sí debería hacerse y ya vamos a hablar a quiénes. Bien, entonces para poner en claro, es decir, hoy podemos decir de que es viejo el paradigma que decía que una persona con Chagas en etapa crónica ya no tenía sentido hacerlo porque ya el parásito ya prácticamente estaba de salida, pero sí había dejado algunas huellas a nivel orgánico, o sea que eso hoy está cambiando, se está discutiendo. Exactamente, eso es lo que hoy actualmente se piensa. Existe. Nosotros mandamos una teoría, me acuerdo, en algún momento estábamos con un mexicano, un canadiense, parece el cuento ese, estaba yo y estaba un tucumano, y donde planteamos la creación de una polipíldora, donde tuviera cada uno de estos elementos. Recordemos que la lesión de Chagas se provoca por lesión directa al parásito, por lesión inmunológica, por lesión microvascular y por alteración del sistema nervioso autónomo. Entonces yo creo que el nuevo tratamiento debe enfocarse en dar apuntar a todos lados. Bien, que ahora digamos sería el camino que está tomando la cardiología y la ciencia médica en general para poder acompañar entonces a las personas que viven con Chagas. Pero me imagino que al 100% de los que hoy están en etapa crónica se los va a incluir dentro de esta posibilidad, si es que, bueno, se puede lograr el consenso suficiente. Mira, ahí entramos en quienes deberíamos tratar, ¿cierto? Porque la gente tiene un concepto que Chagas no tiene cura, pero el Chagas tratado en la fase aguda, es decir, recordemos que el Chagas se contrae a través de una picadura de la vinchuca, a través de una transfusión, a través de la madre al nacer que lo contagia al hijo a través del parto, ¿cierto?, a través de la placenta. Entonces, esos pacientes, si se tratan inmediatamente en la fase aguda, prácticamente tienen un 90-95% de éxito con el tratamiento con las drogas antiparasitarias. Después hemos enfocado el tratamiento, ¿cierto?, a adolescentes, hasta menores, hasta los 20, hasta los 20 años. Eso es prácticamente obligatorio hacer los tratamientos. Yo tengo un hijo con Chagas y todavía tiene 16, 17,
20 años, uno debería sí o sí hacerle tratamiento. La otra situación en la cual estamos haciendo tratamiento es en la mujer en edad fértil que no esté embarazada. Ese estamos haciendo actualmente ahí en el Centro de Especialidades Norte. Cada mujer que tenga Chagas y que tenga todavía edad de poder tener hijos debería hacer su consulta, porque eso va a favorecer de que no contagie a su hijito al recién nacido. Los otros pacientes, por ejemplo, que se hacen son aquellos que van a ser trasplantados o aquellos que son inmunosuprimidos, ¿viste? Por diferentes causas, SIDA, etcétera, ¿viste? En los cuales se reactiva la enfermedad. Hasta ahí vamos. Eso Sí. serían los pacientes en los que prácticamente es obligatorio tratar. Después está un grupo que son los pacientes de Chagas, que están comprendidos entre los 20 y los 55 años, en los cuales no tienen cardiopatía avanzada, es decir, que pueden tener lesiones leves de Chagas, y también se recomienda, ¿cierto?, realizar el tratamiento, y sobre todo, ¿cierto?, digamos, a aquellos pacientes que quieran hacérselo, ¿viste? Porque hay mucha gente que ya no se lo quiere hacer. Los que no se deberían tratar serían aquellos que ya tienen lesiones severas. Uh-huh. ¿Me entendés? Y por supuesto que tengan insuficiencia renal, insuficiencia hepática o mujeres embarazadas. Bien, No sé si contesté tu pregunta. sí, o sea que ahí, digamos, o sea que hoy tenemos muy en claro cuándo sí puede ser y cuándo no, pero cuando hablamos de tratamiento, ¿de qué tipo es el mismo? Estamos pensando en todo esto que vos decías, esta especie de polipíldora, que todavía no la tenemos de esta presentación, pero poder tratar de los distintos aspectos, ¿y por cuánto tiempo? Nosotros no tenemos la polipíldora, pero sí la podemos armar de forma separada. Sí. No sé si me entendés eso, ¿cierto? Es decir, no va a venir en una sola pastillita, tendrá que tomar 4 pastillas, ¿entendés? Porque estaríamos apuntando a cada uno de los mecanismos por los cuales lesiona. Pero es más, o sea, en algún momento de la pandemia, en el Centro de Especialidad del Norte lo estuvimos haciendo, ¿viste? Pacientes chagásicos que entraban con COVID, y alguna vez lo he charlado con vos, creo, con respecto al COVID, que también provoca lesiones microvasculares, microinfartos, y es muy parecido a Chagas, entonces se podía hacer un tratamiento combinado. Bueno, no pudimos sacar conclusiones porque teníamos que hacer también el tratamiento para el COVID, y entonces podía sesgarse la muestra de los estudios. Bueno, no sé qué pregunta. No, quería preguntarte particularmente sobre este último grupo que vos mencionás respecto a quienes no pueden hacer o no se indica en este caso y que ustedes confirman tratamiento. Cuando decís que son lesiones mucho más severas, ¿a qué tipo de lesiones estamos haciendo alusión? Y particularmente, ¿cómo se llega a la conclusión del nivel de severidad que pueda tener esas lesiones, lo cual lo dejaría excluido de un posible tratamiento? En general, lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, vamos a decir aquellos pacientes en los cuales nosotros encontramos unas lesiones. Primero, aconsejar al paciente que tiene Chagas que tiene que hacerse un control anual. Todos los años debería consultar al CEN o a su cardiólogo o acá en el consultorio privado que uno tiene, ¿viste? Para hacer un análisis de en qué estadio se encuentra su enfermedad. Si tenemos lesiones leves, entonces nosotros realmente deberíamos extremar un poquito más los estudios. Entonces haríamos un Holter, una ergometría, una ecografía, electrocardiograma. Empezando a tratar, sobre todo, lesiones ya mínimas que encontremos. Yo siempre en el consultorio le digo al paciente, piensen, sobre todo si son mujeres, ¿viste? Piensen que es como el Papa Nicolau o la mamografía, que yo la solicito y me la hago para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de mama o de útero. Pero en el caso del Chagas, los estudios que nosotros les realizamos nos permitiría realmente hacer un diagnóstico precoz de las lesiones y poder hacer un tratamiento, quizás hasta con la polipil, ¿viste? De poder ir tratando y previniendo lo que sería
la evolución posterior de esta enfermedad. Uh-huh. Y después... Perdón, seguí por favor, después te interrumpo, no hay problema. Y después tenemos aquel paciente que ya llega tarde a la consulta, porque muchos, incluido todos nosotros, habremos dicho, no hace falta que se controle continuamente. Uh-huh. Bueno, habrá sentido un montón de veces. Sí. No necesita tratamiento. Señora, vaya, no se va a morir de cualquier cosa menos de Chagas. Y después ese paciente nos llega a la consulta con un corazón muy grande, con una cardiomegalia gigante, que le decimos grado 4, con una insuficiencia cardíaca, con un deterioro severo de la contracción de su corazón. Entonces, ese tipo de pacientes, nosotros sí debemos enfocarlo, ya no con la idea de tratarle el parásito, porque hemos llegado tarde, pero sí con el tratamiento de su enfermedad, que ya cambió, ya pasó a ser una insuficiencia cardíaca. Algunos llegan en la evolución a necesitar un trasplante, otros llegan a necesitar marcapasos, cardiovertebradores, resincronizadores, etcétera. El caso de esta persona que vos bien has marcado, que en algún momento, hace años atrás, le hicieron el diagnóstico, o tal vez lo sabía desde hace mucho, pero por algún motivo fue al cardiólogo y le dijeron, listo, no, o a cualquier otro especialista, pero que le han dicho, mira, en este caso ya no hace falta hacer nada porque, no, ya está, ya pasó, esto es crónico. Esa persona no volvió más al sistema. ¿Sería importante que hoy vuelva para ver si es que ingresa dentro de estos grupos y tal vez podría hacer un tratamiento o por lo menos tener el control anual que ustedes recomiendan tanto? Exactamente, insisto, ese paciente, yo lo que quiero explicarle a la población que tiene Chagas es que deben diferenciar lo que es un Chagas agudo de lo que ya dice Chagas crónico. Muchas veces cuando nos dicen usted tiene Chagas crónico, pensamos en severidad de enfermedad, y no, eso se refiere al tiempo que yo tengo ya la enfermedad o que me da el análisis positivo. Puedo tener Chagas crónico y no tener ninguna enfermedad ni en mi corazón ni en mi intestino. Ahora, decir en qué momento va a despertar esta enfermedad y me va a dar lesiones, y no tenemos ninguno, creo, la bola mágica como para poder decir en qué momento. Entonces, pues, si en 2, en 5, en 10 años me va a dar alguna manifestación, no lo sabemos. Y de ahí es la importancia del control anual, no sé si me entendés. Sí. ¿Por qué? Porque si yo hago el control anual, lo reviso, le hago un electro, le hago un Holter, le hago una ecografía, le hago una ergometría, yo voy a tener una idea si ya empieza a dar alguna lesión mínima y empezarla a tratar precozmente. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. ¿Y todo esto ya está incluido en guías o cuáles son los puntos que todavía falta debatir para que se convierta en el consenso de ustedes, los cardiólogos especialistas en Chagas? En el año 2019 nosotros presentamos un consenso de diagnóstico, control y tratamiento de la enfermedad de Chagas en la Federación Argentina de Cardiología, y creo que en el 2020 de la Sociedad Argentina de Cardiología. En el de la Federación Argentina de Cardiología yo fui autor, así que tengo bien en claro. Eso ya está consensuado, ya hay guías. No se olviden que cardiología quizás es una de las especialidades que menos experimental trabaja, sino que trabaja más sobre todo en cosas basadas en el tratamiento, sí. digamos en los estudios científicos. Sí. Y es la que más produce artículos científicos. De las especialidades médicas es la que más produce. Sí, guías y normas. La otra cosa que enseguida creo que me lo vas a preguntar es sobre la medicación. Sí. Y sobre medicación particularmente, nosotros sabemos que desde hace mucho, desde que hablamos de Chagas tan habitualmente, siempre hemos hablado de un tratamiento en específico, un antiparasitario que es muy conocido en la historia de la medicina porque atiende a las personas con esta enfermedad. Bueno, el tema era que a veces podía llegar a ser tóxico o podía tener efectos adversos un poco severos para algunos pacientes. Bueno, ¿eso se ha modificado o qué es lo que se está haciendo para mejorar esa performance?
nosotros hemos empezado a hacer, hay un estudio que se llama Benefit, que se realizó digamos, en múltiples centros en el mundo, y a través se lo comparó a este antiparasitario con un placebo, y por ahí hacía de que los resultados no eran demasiado alentadores, o sea, para hacer el tratamiento antiparasitario. Después, cuando lo empezamos a analizar, y haciendo en referencia a esa polipíldora, veíamos que la mayoría de la gente que estaban incluidos en esos estudios no recibían tratamiento para los otros tipos de lesiones, digamos, que provoca la enfermedad. Y así veíamos, por ejemplo, utilizar el enalapril en algunos pacientes, ¿viste? En Argentina se utilizaba muy poco, esperionolactona lo mismo, beta bloqueante, etcétera. Entonces, por ahí los resultados que dio este estudio no eran tan definitorios y tan claros como para que el mundo cardiológico los tome como definitivos. Pues se hicieron a partir de ese estudio diferentes pruebas con otros medicamentos, y este antiparasitario siguió siendo el mejor. Lo que sí se vio en este último tiempo, y hay un estudio que se llama Bendita, en los cuales se probó que utilizando diferentes dosis de medicamento queríamos ver cómo respondía el parásito. Se llegó a la conclusión que el remedio, con el antiparasitario, era muy bueno, le quedaba el parásito en su 100%, no quedaba parásito circulante, pero las dosis, ¿cierto?, que se utilizaban convencionales, que es de 5 a 10 miligramos, ¿viste?, resulta que eran, cuando vos sumabas por kilo de peso, te daban dosis muy altas y eran muy tóxicas para los pacientes. Entonces se empezó a utilizar prácticamente menos de la mitad de la dosis que se utilizaba antes. Y esa menos de la mitad de la dosis tenía el mismo efecto que dar la dosis entera. Y antes se daba 2 meses y en este estudio se empezó a dar un solo mes. Y también se vio que era exactamente lo mismo, dar 1 mes que 2 meses. Entonces, no sé si me vas entendiendo. Sí, entiendo que esto va a simplificarle la vida muchísimo a las personas y las complicaciones que le pueda traer el hecho de tomar este tratamiento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Estábamos charlando últimamente y creando a mí me gusta mucho la investigación, hablando con un doctor, Carlos Morillo, que es de Canadá, que se dedica todo a los análisis de todos estos estudios que se van haciendo, y algunos él es referente, el director, digamos, por así decirle, de los estudios, y decíamos lo siguiente, que realmente era como se veía que después podía de nuevo el parásito reaparecer. Entonces se empezó a crear una idea de dar menos dosis, pero repetir después de un cierto tiempo el tratamiento, así como lo hacen, por ejemplo, en las colagenopatía, en la artritis, en el lupus, lo hacen que le dan pool de corticoides, acá serían pool de antiparasitarios, hasta tratar de, en cierta manera, erradicar. Bien, o sea que hoy... Todo eso está en investigación, ¿no? Perfecto, entonces, digamos, hoy el camino, digamos, es simplificar el tratamiento, pero repetirlo cada cierto periodo y así garantizar que la persona esté libre del parásito. Correcto. Muy bien, lo ha entendido vos, lo ha entendido la gente también. Sí, tal cual, clarísimo. Y eso es lo interesante, de que la persona que hoy vive con Chagas y que tal vez nos está escuchando y que me ha pasado de que en muchas entrevistas que charlábamos con vos, la gente se quedaba con preguntas respecto a este punto en particular. Así que bueno, llegó justo el Día Mundial del Chagas, queríamos charlar con vos sobre este tema. Cuestión de que no quedemos solamente en la recomendación de que si vivís con Chagas, andá. No, a ver, este es andá al médico porque necesitas hacerte controles y porque además tal vez podrías estar hoy haciendo un tratamiento que te va a ayudar a mejorar tu calidad y tu cantidad de vida. Así es. Estás en lo cierto, como diría. Está perfecto, Juan Paul. Bueno, este tema se va a estar tratando justamente en el próximo Simposio Latinoamericano de Cardiopatía Chagásica. Sí, justo estaba comentándole al organizador paraguayo, le digo, ¿por qué me da 2 temas? Le digo, cuando habitualmente uno va y desierta uno. Y entonces uno era COVID y Chagas, y el otro era tratamiento en Chagas agudo y tratamiento en Chagas crónico.
donde no solamente hablo de este tratamiento antiparasitario, sino de todos los estudios que se vienen haciendo con determinadas medicaciones, ¿viste?, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de Chagas. Sí, este es un tema que lo vamos a dar en ese simposio latinoamericano que se hace en Paraguay, ahora en julio, y es realmente interesante y muy controversial, porque si algún cardiólogo o algún médico me está escuchando en este momento, a decir, qué macanas está hablando, y entonces esto va a ser de controversial con en plantear qué es lo que opinamos ahora nosotros y qué es lo que se viene haciendo. Particularmente si hoy una persona hace mucho que no está en contacto con el sistema de salud, es más, tal vez nunca se hizo un control después de un diagnóstico de Chagas, dentro de la especialidad cardiología sabemos que ustedes tienen muchas subespecialidades. ¿Con alguna en particular que tenga que ir o cualquier médico cardiólogo hoy tiene herramientas por lo menos mínimas para poder acompañar en esta instancia al paciente? No, yo creo que la mayoría de los cardiólogos, Jujuy, debido a que digamos, el Chagas que tiene un alto porcentaje de pacientes con miocardiopatía, todos deben estar evaluando pacientes con Chagas. Lo que pasa es que por ahí, o sea, donde afinamos un poquito más nosotros es porque nos quedó una cierta idea de que al paciente chagásico había que hacerle un electro, inclusive los brasileños dicen, si usted tiene un examen normal, un electro normal, una radiografía normal, controla a los 5 años. Y bueno, y nosotros hemos ido viendo de que los pacientes, si son bien controlados y que se les realizan los estudios correspondientes año a año, nos permite poder actuar sobre la evolución natural de esta enfermedad. Entonces yo creo que si el paciente tiene un cardiólogo, digamos, de confianza, que ya lo viene asistiendo, lo puede evaluar. Ahora, nosotros que decimos somos especialistas en Chagas, porque por ahí estamos más en algún tipo de lesiones específicas. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando hablábamos de Chagas, y íbamos a los congresos, éramos 20 personas, y cuando yo te conté a vos que cuando fui presidente del comité de Chagas, me puse en contacto con la gente de insuficiencia cardíaca, con la gente de arritmia, con la gente de dispositivos cardíacos, con la gente de diagnósticos por imágenes, y hoy el paciente chagásico realmente está sujeto a una múltiple modalidad de estudio, porque nosotros te estoy hablando de los más comunes, pero un paciente chagásico llega a hacerse hasta una resonancia magnética cardíaca, sí, para ver dónde están las fibrosis, para saber en dónde están los lugares donde se provocan arritmias, para poder ablacionar, 20.000 cosas que hay nuevas que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, Juan Paul, para no quitarte más tiempo y porque también ya nos tenemos que ir a una pausa, para las personas que, por ejemplo, hoy quieran asistir al Centro de Especialidad Norte, al servicio de cardiología de ustedes, en ese caso, ¿cómo está haciendo el tema de los turnos? ¿Es por call center? Desgraciadamente, hoy uno de los sistemas que yo siempre insisto que a mí no me gusta, ¿no? A los que son médicos sanitarios le encanta. Yo soy de la idea de que el paciente cardiológico debería ser a demanda. Uh-huh. Yo me siento mal, me duele el pecho, o si hay palpitaciones voy al cardiólogo, ¿no es cierto? Sí. Y hoy la atención en general, el paciente es como el sistema, ¿viste? Como cuando es del médico de cabecera, tenés que ir al CAPS más cerca a tu domicilio, pedir una derivación al cardiólogo y ahí recién el CAPS te saca el turno, entonces por ahí hay una demora en llegada del paciente.